Hola, buenos días o buenas noches, según corresponda. Yo soy Horacio Pérez y os doy la bienvenida al podcast Investigando la Investigación, el podcast donde hablaremos sobre temáticas muy relevantes dentro del mundo de la investigación, como en qué temas actuales y de impacto se está investigando en todo el mundo, cómo llevan a cabo su investigación los investigadores y cómo es su vida y día a día, qué les motiva a investigar y qué problemas encuentran y resuelven para poder seguir adelante. Y además nos centraremos no solo en la investigación académica, sino también en la transferencia tecnológica y en cómo se realiza la investigación en las empresas. Hola, hoy es jueves 31 de marzo de 2022. Hoy vamos a tratar sobre cómo poder elegir tu propia aventura investigadora. Me explico. Primero voy a retrotraerme un poco a un ejemplo de libros que probablemente aquellos que nacisteis en España y supongo que también en Latinoamérica en la década de los 70 o a principios de los 80, probablemente conozcáis una colección de libros que estaban destinados a adolescentes principalmente y que se llamaban, esa colección se llamaba Elige tu propia aventura. Era una serie de historias. Por ejemplo, había uno que se llamaba Más allá del espacio y la historia comenzaba, te situaba en que tú habías nacido en el espacio, en una galaxia muy lejana como siempre, y empezaba a situarte un poco en el contexto. Y la novedad que presentaban estos libros era que te permitían tomar decisiones sobre la historia. No era una única historia lineal, digamos, enlatada, sino que al principio, por ejemplo, te comentaba: bueno, estás ahora mismo en esta nave, entonces debes decidir si vas a hacer la acción A, irte a tal planeta, o la acción B, irte a otro planeta. Entonces, dependiendo de si tomabas una decisión u otra, pues el libro te indicaba pasar a una página u otra. Entonces la historia empezaba a ramificarse y no recuerdo los números exactamente, pero no sé si tenía al final cada uno de estos libros, no sé cuántos posibles finales. No sé si 20, 30, no lo sé. Pero a mí la verdad que me fascinaban mucho cuando tenía la edad de leerlos, y sé que hay mucha gente que también le llamaron muchísimo la atención por ser los primeros en esa época que no existía internet, de que te permitían pues vivir esas aventuras no lineales y donde podías participar de una manera interactiva en ella. Bueno, y os estaréis preguntando, ¿qué tiene que ver esto con la investigación? Bueno, pues os voy a comentar. Normalmente, cuando leemos un paper, es una estructura ya empaquetada, una estructura lineal, donde se nos presenta una línea de trabajo, como si fuera totalmente continua, como si tuviera un principio y un final, todo perfectamente planeado y donde se han obtenido esos resultados. La típica estructura que ya conocéis: introducción, se presenta el problema a tratar, se presenta la idea que han tenido, la hipótesis de esos investigadores, luego el método que han aplicado, luego los resultados, luego se discuten y luego se llega a una serie de conclusiones. Pero cuando esta información la recibe o la consume otro investigador, bien, muchas veces se quedan con esa idea, con ese trabajo que han hecho, que obviamente puede ser un trabajo excelente, no lo estoy poniendo en duda. Pero, ¿qué os parece? No sé si pensáis que puede ser interesante que los papers, las publicaciones científicas, se pudieran tratar de la misma manera, o nos vinieran estos papers de la misma manera que hacían estos libros que os he comentado antes de la colección Elige tu propia aventura. Es decir, el paper empieza, se te propone el problema y luego, a la hora de plantear las hipótesis, pues que el paper te preguntará: bueno, si tu hipótesis es que hay vida en la Luna, pasa a tal página, y si tu hipótesis es que va a haber vida en Marte, pasa a otra tal página. Y así, a partir de esas hipótesis, ver qué metodologías se podrían aplicar, qué resultados se podrían aplicar, etc.
yo creo que sería bastante interesante, porque se podrían llegar a una serie de conclusiones, ya tuvieran aplicación práctica o no, eso sería otro tema, pero lo que sí que está claro es que primero el lector podría participar de manera más activa en esa investigación y bueno, y poder generar diversas hipótesis y diferentes caminos. La pregunta sería, ¿cómo se podría hacer todo esto? ¿Cómo se podría hacer todo esto? Bueno, no sé si en el futuro alguien te dará los papers o te permitirá poder acceder a los papers siguiendo esta idea. De momento, y hasta donde yo sé, y ojalá me equivoque, esta idea no la he visto, porque se presenta o presentamos, los que trabajamos en investigación, estos papers como un resultado lineal, como comentaba antes. Pero sería muy interesante que nos lo pudieran presentar también de esta manera interactiva. Bien, la pregunta sería, ¿existe? Como os he comentado, yo no lo conozco directamente, pero sí que es un contexto donde esta idea puede funcionar. Y ese contexto es el siguiente. En ciencia de la computación, principalmente, muchas veces, bueno, no muchas veces, no siempre, pero últimamente se está produciendo que en el contexto del código abierto, del open access, muchos papers computacionales, por ejemplo de Machine Learning, te proporcionan el código que han utilizado para generar esos resultados y también te proporcionan los datasets que han utilizado también para producir esos resultados. Entonces, ¿por qué traigo esta situación a colación? Porque hay sitios como... hay una página web que si la busques en Google suele salir la primera, que se llama Papers with Code, Papers con código, y luego tiene como subtítulo The Latest in Machine Learning, lo último en aprendizaje de máquina. Entonces aquí está muy bien porque es una especie de repositorio de papers de Machine Learning que tienen casi siempre un enlace a sus códigos, sus datasets y toda la información necesaria para, en teoría, poder reproducir esos resultados. Entonces, ¿por qué traigo esto a colación? Porque si nos interesara mucho cualquiera de esos papers, lo que podríamos hacer es elegir nuestra propia aventura, en el sentido de que podríamos acceder a ese código, a esos datasets y formular hipótesis alternativas a las que han planteado esos autores, siempre que el código que han suministrado pues lo permita. Y esto implicaría poder aplicar diversas metodologías o poder nosotros modificar ese código o entrelazar ese código con otros códigos existentes que ya tuviéramos nosotros o que tuvieran otros investigadores para así generar otros resultados, otras discusiones y otras conclusiones. Entonces esto podría ser bastante interesante porque además incluso al tener nosotros la posibilidad de plantear diversas hipótesis, quién sabe si podíamos llegar a algún otro resultado que fuera más interesante que el que presentaban esos investigadores, o formular diversos modelos, diversas teorías, etcétera, que podrían dar lugar incluso pues, a otras publicaciones. Entonces lo importante aquí es que esa posibilidad, al menos en este contexto de ciencias computacionales, pues sí que existe, y los que quizás algunos de vosotros que trabajéis en este campo es algo que ya estáis haciendo, pero si no estáis haciendo, aunque fuera sin daros cuenta, os animo a explorarlo. Es una opción bastante interesante. Se me ocurre otra que también sería, no sé si lo habéis escuchado alguna vez, el campo de los experimentos de pensamiento. ¿Por qué? Porque nosotros mismos, sin necesidad de tener un laboratorio, sin necesidad de tener un código que ejecutar o unos datasets, podemos jugar con esas ideas y alterar las hipótesis base que suceden en esos experimentos de pensamiento. Uno de los más famosos, probablemente os suene, es el gato de Schrödinger, el gato en la caja, en el cual se describe una cierta situación. Y planteando diversos tipos de hipótesis, se intenta ver a qué conclusiones podría llegar si modificamos o intervenimos de diversas maneras.
Esto también puede ser interesante. Esto ya nos metemos un poco más en el terreno más filosófico, más metafísico, pero por lo menos interesante saber que esa opción existe. Y bueno, concluiría hoy este episodio. Aparte, puede ser obviamente que no os interese o que no trabajéis en el campo de la ciencia de la computación, tampoco os interesen los experimentos de pensamiento o la metafísica, pero lo que sí que sería útil y práctico es que cada vez que leamos una publicación, un paper, y esa sería la conclusión que me gustaría sacar de hoy, poder pensar, aunque no podamos hacer esos experimentos, aunque no podamos modificar esos cálculos, pero al menos pensar qué pasaría si modificamos las hipótesis que esos autores han planteado. Sería un ejercicio de pensamiento interesante que luego más tarde, quién sabe, nos podría llevar a realizar cualquier otro tipo de experimento, cualquier otro tipo de modificación y quizás obtener cualquier otro resultado que fuera de interés. De hecho, algunos grandes investigadores de la historia son los que se han atrevido a modificar hipótesis que estaban totalmente establecidas. Es decir, el llegar un poco a los principios más básicos de esas ideas, etcétera, etcétera. Bueno, pues voy a dejarlo aquí. Otro día dedicaremos probablemente un episodio al tema de los experimentos de pensamiento. Y bueno, solo comentaros, como otras veces, que tenemos nuestra comunidad de Discord para comentar todos estos temas. Y si os ha parecido interesante, sois totalmente bienvenidas y bienvenidos. Y también si pensáis que hay algún otro tipo de publicaciones donde esto se puede dar, o si vosotros lo habéis hecho, o si os interesa trabajar en esta reformulación de hipótesis, etcétera, etcétera. Bueno, pues que tengáis un maravilloso día y hasta el próximo episodio. Hasta luego. Gracias por estar ahí y por escuchar este podcast. Os recuerdo que en las notas del episodio tenéis los detalles sobre muchas de las cosas que hemos hablado hoy y también un formulario donde si quieres puedes opinar sobre el podcast, para bien o para mal, como quieras, estás en todo tu derecho, y también sugerir si quieres un próximo entrevistado o tema que está relacionado con la investigación, claro, pues tu opinión me parece muy importante, tanto a mí como a toda la audiencia de este podcast que va creciendo y que va contando muchas cosas interesantes. También comentar que si te interesa alguna de las técnicas que hemos mencionado hoy de manera muy breve en el podcast, me puedes contactar directamente y te puedo dar más detalles. Y por último, si te ha gustado, te agradecería muchísimo que lo recomendases a quien veas que le puede interesar y difundirlo por las redes sociales o donde sea. Y nada, y si estás en Apple Podcast, pues ponernos ahí 5 estrellas o 4 como quieras. Siempre viene bien. Muchas gracias. Hasta luego.